Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches allá donde te encuentres. Te saluda de nuevo Juan Atsuara de la plataforma Recetas de Marketing en este ejercicio número 18 que me va a servir para mostrarte lo que son las tablas de datos. ¿Qué son las tablas de datos? Bueno, pues las tablas de datos lo podemos entender perfectamente si nos vamos a lo que es el Excel y vemos, por ejemplo, pues dos ejemplos que son bastante fáciles. Nosotros, por ejemplo, tenemos que una empresa tiene y va a vender 50 productos de la categoría A y lo va a hacer a 30 euros. Por lo tanto, las ventas van a ser ¿de cuánto? De 1.500. Si, por ejemplo, pactase un descuento del 8%, que serían, pues lógicamente, 120, la base imponible serían 1.380 y con un IVA del 21% estaríamos hablando de 289, con lo cual la total de la factura serían de 1.669,80. Sobre esa base, ¿qué vamos a hacer? Pues, por ejemplo, en determinados casos, pongamos por caso, nos podría ser muy interesante el saber, por ejemplo, pues dependiendo lo que es el descuento, cuáles pueden ser los resultados. Es decir, yo, por ejemplo, si yo sé que si lo tengo todo bien hecho, pues yo ¿qué he hecho? He hecho 50 productos a 30 euros, 1.500, 50 por 30. Esos 1.500 son 1.500, el 8%, vamos a ponerle por ejemplo el 4%, el 4% de 1.500 sería 60, 1.440, el IVA es concretamente los 1.440 por el 21%, por 0,21 y el total de la factura serían 1.742. Pero en un momento determinado, a mí, por ejemplo, me interesaría saber, pues por ejemplo, pues desde el 1%, pongamos por caso, hasta pasando por el 2%, por ejemplo, ver todas las posibilidades que tenemos, cogerlas y decir, vale, pues mira, imagínate que podemos llegar hasta el 10%. Nosotros queremos saber en cualquier situación cuál es el resultado que podemos tener. En este caso concreto, nosotros ¿en cuánto estamos? Estamos en el 4%. Perfecto. Bueno, pues entonces, ¿qué queremos? Bueno, pues podemos coger y decir, mira, un momento, vamos a pasar esto un poquillo más para abajo. Tenemos hasta aquí y este es el resultado que tenemos. Por ejemplo, vamos a coger el total, 1.742. Imagínate que lo vamos a hacer con IVA y con todo. Bueno, pues entonces nosotros queremos que nos diga el descuento para cada porcentaje en el que estamos trabajando. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que haríamos? Bueno, pues sencillamente tenemos que coger esta tabla de aquí. Nos vamos ¿dónde? Nos vamos a lo que es datos y dentro de datos ves que tenemos análisis de hipótesis. Pues dentro de análisis de hipótesis vamos a la tabla de datos. En este caso, ¿cómo estamos hablando? Estamos hablando que estamos trabajando como en columnas. Por lo tanto, este resultado nos viene ¿de dónde? Nos viene de esta casilla de aquí, que es el 4%. ¿Veis? Pues entonces, ¿qué ocurriría? Yo podría tener una tablita para jugar con mis clientes con cierta ventaja. ¿Qué sería qué? Bueno, pues por ejemplo, yo sé si hago en cuánto se reduce. Es decir, bueno, pues yo tengo el 1%, serán 7.796, si hago el 2% se reduce a 1.778, 1.742, lo voy a poner por un fondo que amarillo, ¿ves? Es el resultado para ese descuento. Por lo tanto, yo puedo saber lo que es el total de las facturas en función del resultado que tengo. Como es un poquito especial, lo voy a volver a hacer. Vamos a ver, queremos saber cómo nos cambia esta variable, los 1.742, en función de unos porcentajes de descuento, que son del 1, del 2 y de todos los porcentajes hasta llegar, por ejemplo, al 10%. ¿Qué es lo que hago? Sombreo hasta el 10%. ¿Dónde voy? Me voy a datos y dentro de datos, veis, aquí en análisis de hipótesis tenemos lo que es la tabla de datos. ¿Y cuál es el dato que estoy haciendo? Estoy trabajando en columnas. Como estoy trabajando en columnas, ¿cuál es? Para 1.742, ¿cuánto es el descuento?
el descuento es el 4% en columnas. Vamos a colocarlo aquí en columnas. Pues si le doy a aceptar, ¿veis? Lo que hace es que me saca para todos los posibles variaciones que pudieran haber del tipo de descuento, tendría pues una variación en lo que es el resultado. Entonces, por ejemplo, digo, pues mira, y si fuera el 1, mira, y si fuera el 1, yo ya sé que van a ser 1796,85. 1796,85. Pero si yo digo, pues mira, el máximo es el 7, pues yo sé que hasta aquí podría coger y decir, si cambio a 7, ¿veis? Me cambia a 1687,95. Por lo tanto, lo que son las tablas de datos, lo que nos permiten es analizar diferentes escenarios, o no quiero liarte con la función escenarios, pero sí que nos permite tener pues diferentes posibilidades. Entonces yo creo que esta es una herramienta muy interesante porque puedes decir, bueno, pues en función de cómo varía esta variable, sé dónde me voy a mover. Voy a volverlo a poner al 4% para que nos quede bien. Y entonces, ¿veis? Son los 1742,40, que es la variable que manda. Muy bien, pues mira, ahora vamos a hacer, podríamos hacerlo con dos variables, sí, podríamos hacerlo con dos variables. Y entonces vamos a imaginar que tenemos pues simplemente un préstamo de 5.700 euros al tipo de interés del 6% y que lo tenemos a un plazo de 5 años. Vale, pues entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Mira, esto es un sistema de amortización de préstamos que se conoce como el sistema francés y que viene en Excel dentro de la función pago. Bueno, pues simplemente nosotros decimos, mira, la tasa, bueno, pues si el tipo de interés fuera nominal, tendríamos que dividirlo por 12 para saber cuánto vamos a pagar al mes por ese préstamo. El número de periodos sabemos que son 5 años por 12, que en total serán 60. Y el valor actual, bueno, pues el valor actual hoy nos prestan 5.700 euros. ¿Y a qué tipo? Bueno, pues simplemente estamos hablando del porcentaje a esa tasa, que es el 6%. Bueno, pues Excel te va a dar los resultados y te los va a dar en negativo. Y dirás, ¿por qué? Porque lo que entiende es, bueno, tráfico, es decir, cuando tú sueltas la pasta, aparece en rojo, cuando tú recibes dinero, aparece en negro. Esto es muy fácil, porque si fíjate, si aquí en las funciones financieras que veremos, resulta que lo hacemos al revés, pues nos saldrá en positivo. Pero bueno, ya os digo que el criterio que sigue Excel es que todo aquello donde tú tengas que soltar la pasta, 110. Vale, pues ahora yo, por ejemplo, quisiera saber, mira, yo ahora diría, a ver, yo sé que estoy hablando de los 110 euros. Y quiero saber, por ejemplo, pues 5.700, voy a ponerlo en euros, 5.900, bueno, vamos a hacerlo igual que ejercicio. Y en el ejercicio va exactamente, va de 200 en 200, pues perfecto. 5.700, 5.900, hasta 6.500. Todo ello con euros. Y lo que es el tipo de interés, pues vamos a ponerlo, hombre, que pillara préstamos al 1%, 2%. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner todos los tipos de interés que a nosotros nos podrían dar. Hombre, eso del 11 y el 12 hiera un poco la vista, pero bueno, no pasa nada. Bueno, pues ahora ¿qué tenemos que hacer? Sombreamos. Sombreamos. Voy a ponerle aquí un colorcito rojo, por ejemplo, y voy a ponerlo un azulito que es más de entidad financiera. Vale. Tenemos las diferentes cantidades y tenemos los diferentes tipos de interés. Nos vamos a datos. Dentro de datos nos vamos a la opción de análisis de hipótesis, tabla de datos, y ahora le diríamos, ¿la entrada en filas? Bueno, pues la entrada en filas puede ser esta de aquí. Quiero los resultados para todos esos valores. ¿Y los tipos de interés? Perdón, mentira. La entrada en filas la tengo aquí, que son los 5.700. Y la entrada en columnas la tengo aquí, que es el tipo de interés del 6%. Le doy a aceptar, ¿veis? Y automáticamente lo voy a poner en euros, ¿veis? Pues me está diciendo que, pues me está dando toda la información.
en función, este de aquí lo voy a quitar de euros, es decir, en función del tipo de interés y del capital, bueno, pues está claro que nosotros estamos en 5.700 y al 6%. 6%, que son los 110,20. Correcto, muy bien. Pero eso no quita para qué. ¿Y si pedimos 5.900? ¿Y si es al 7%? ¿Y si es al 9%? Bueno, pues veis que de una forma muy sencilla lo que está haciendo Excel es que nos está dando toda la información sobre lo que es las tablas de datos. Y las tablas de datos nos permiten identificar dos variables distintas y con esas dos variables distintas poder interactuar y tener toda la información. Pues bueno, depende de la característica del trabajo que tengas. Pero bueno, con este pequeño vídeo te demuestro cómo, bueno, pues cómo Excel pues es maravilloso y nos permite hacer muchísimas cosas, o por lo menos a mi juicio. Bueno, pues estuvo contigo Juan Atsuara de Recetas de Marketing en este vídeo que hemos dedicado a lo que es el ejercicio número 18, que son las tablas de datos.